Muy buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a este culto vespertino de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Espero que hayan tenido una tarde hermosa. Vamos a disponernos ahora a iniciar este culto a nuestro Dios. Mis hermanos, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y concluye diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, continuamos delante de ti esta tarde, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor. Recibe este culto con olor fragante, Señor, porque es para ti, Padre Santo. Agrádate de él. Bendice a mis hermanos que están en casa siguiendo esta transmisión en este domingo, en este día del Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Te pedimos bendición para los hermanos que están colaborando en la transmisión de este culto, Señor. Y Padre, particularmente ponemos delante de ti a nuestro pastor, el hermano Juan Samuel Pacot, quien traerá la predicación de tu palabra, que sea un mensaje hermoso, edificante, porque es tu palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Hermanos, pronto estaremos reunidos nuevamente en el templo. Sean pacientes, los trabajos continúan, están casi concluyendo, pero hay que esperar todavía un tiempo en el cual podamos reunirnos sin ningún problema. Por supuesto, habrá algunas indicaciones que ya el pastor Samuel les ha estado compartiendo en la semana, y posteriormente les estaremos indicando cuál será la manera en cómo vamos a regresar. Recuerden que hay una nueva normalidad. Estemos atentos a ello, hermanos. Pero por lo pronto les invito para que nos gocemos. Alabemos al Señor con dos cantos dirigidos por nuestra hermana Damaris Aparicio de la Garza, y al piano nuestro hermano Isaac Arriaga. Son dos cantos hermosos. El 471 del Himnario Bautista, Cantar nos gusta unidos. Vamos a alabar al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y sí, nos decía nuestro hermano Ramón, pronto, hermanos, pronto estaremos otra vez unidos, pero ahorita desde tu hogar, ahorita de donde estás, que todos puedan escuchar ese cantar y recordar que estamos alabando y adorando al único que es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Dice el Salmo 102, servid a Jehová con alegría, y cantaremos unidos, oraremos unidos, estamos leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios unidos, y pronto estaremos otra vez unidos en adoración en nuestro templo, alabando y glorificando a Dios. Entonemos el himno 479 del Himnario Bautista, Cantar nos gusta unidos. Cantar nos gusta unidos, cantar nos gusta unidos, acordes a una voz. A nuestro eterno Padre, a nuestro eterno Padre, y a su Hijo el Salvador. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es cantar juntos. Cuán bueno es cantarlo a Dios. Orar nos gusta unidos, orar nos gusta unidos, santa devoción a Cristo que nos haga, a Cristo que nos haga aceptos en su amor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es orar juntos. Cuán bueno es cantarlo a Dios. Leer nos gusta unidos, leer nos gusta unidos, de bien revelación, que al
canto y en esa adoración delante del Señor, recordemos lo que decía el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y usted, mi amigo, mi hermano que está desde su hogar, desde su casa, alabe al Señor y recuerde que estamos juntos en un solo espíritu, los que ya tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y entonaremos el himno Dulce Espíritu. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Amén, gracias a Dios. Esperamos que se estén gozando allá en casa, como lo hacemos nosotros aquí en la capilla, en esta área de transmisión. Hermosos cantos para honra y gloria del Señor. Mis amados hermanos, les invito para que leamos la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura bíblica esta tarde en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios 4, 1 al 16. Si están listos, vamos a dar inicio con esta lectura. Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendita es la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy por la mañana tuvimos un mensaje precioso de nuestro Dios y esta tarde no será la excepción. Estemos atentos al mensaje que el Señor nos da a través de nuestro pastor, el hermano Juan Samuel Pacot Rivera. Él ha titulado el mensaje La unidad del Espíritu, basado en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Antes de ello, vamos a escuchar una ofrenda musical a cargo de Denis Robles y al concluir la participación de nuestra hermana Denis, el tiempo queda a cargo de nuestro pastor con el mensaje de esta tarde. Que el Señor les bendiga grandemente. Como entre sombras vi, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tiene seguro asilo en él, si aún las aves tiene seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El tema de esta noche es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es el propósito de Dios para su iglesia. Y sin embargo vemos que muchas veces nos falta unidad y nos falta espiritualidad. Y muchas de las veces es porque no sabemos que ese es el propósito de Dios para su iglesia. Suponemos que es más sana la democracia, las múltiples opiniones, las diferencias, la diversidad, como dice hoy el gobierno respecto a la ideología de género, la diversidad, y no la unidad, que es un objetivo muy alto y muy exclusivo de la Iglesia de Jesucristo. Porque ningún gobierno, ningún partido político, ninguna corriente filosófica, ningún grupo humano, ningún sindicato, ninguna familia puede experimentar la verdadera unidad en el espíritu. Más bien hay diversidad, y hay división, y hay conflicto, y hay intereses, y hay jaloneos, hay violencia, hay muchas cosas que ocurren en las familias, que ocurren en los partidos, que ocurren en los gobiernos, en las sociedades todas, pero lo triste es que ocurra también en la iglesia de Jesucristo. Hace unos años vino un hermano que amamos mucho, que es pastor de otra iglesia ahora, pero que prácticamente nació aquí al Evangelio. Y recibió con gozo el Evangelio e invitó a toda su familia, y toda su familia vino a Cristo Jesús, y fue una experiencia hace varios años muy gozosa verlo llegar con su familia a nuestra iglesia. Pero pronto encontró que en una decisión que tomamos como iglesia había diferentes opiniones. Y eso es prácticamente normal. Pero había también diferentes sentimientos y diferentes actitudes. Y esas diferencias en sentimientos y en actitudes y en acciones estaban generando cierta fricción, división, malestar, ofensa. Eso estaba pasando en el libre accionar de un proyecto en la iglesia, ¿no? Y después de que tuvimos esa decisión difícil entre tantos, él me dijo: oiga, pastor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿No tenemos todos el mismo Espíritu Santo? Sí, todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué a algunos el Espíritu Santo les dice una cosa y a otros les dice otra y no tenemos unanimidad? ¿Por qué? No solo en la forma de pensar, la forma de sentir y en la forma de actuar. ¿Por qué? Créanme que fue una difícil pregunta. Dije, ¿cómo le explico a este hermano tan nuevo que así es aquí, así es, y así es en todas las iglesias, y así es? Y yo no le podía explicar eso porque no debe ser. No debe ser que haya divisiones y fricciones y conflictos, no debe ser. Quiero decir, si los hay, es porque estamos faltándole al Señor en lo que es la unidad del Espíritu. Y a veces suponemos que el Espíritu pues, puede producir otras cosas, como hablar en lenguas, como sanar a enfermos, como echar fuera demonios, algo así muy espectacular. Pero no imaginamos que el Espíritu Santo produce unidad en el pueblo de Dios. Nadie dice eso. En las discusiones, en los congresos,
en las conferencias hablan de los dones del Espíritu y más bien se enfocan en esas lenguas, en esa forma de alabar, esa forma de orar, en esa forma de hacer milagro, de echar fuera demonio y todo eso, pero en el fomentar la unidad de la iglesia no se enfoca las discusiones que hacemos como bautistas inclusive. Por así hablamos del Espíritu, nosotros claro que sí, pero de la unidad en el Espíritu no hemos hablado tanto. De manera que se causan esas divisiones que hacen parecer como que no fuera el cuerpo de Cristo, como que no fuera una iglesia verdadera, como que no fuéramos el pueblo de Dios. Pablo escribe en esta carta a los Efesios, que era la iglesia más fuerte en ese tiempo ya. La primera iglesia más fuerte fue la de Jerusalén, pero para estas fechas Jerusalén estaba siendo destruida. Luego siguió Antioquía con una iglesia poderosa y misionera. Pero para este tiempo Efesios o Éfeso era la ciudad donde estaba la iglesia más fuerte del cristianismo. Y después llegaría a ser Roma, muy fuerte, tiempo después. Pero ahorita estamos en la iglesia de los Efesios, o en la carta a los Efesios, los hermanos de Éfeso. Y Pablo escribe 6 capítulos llenos de doctrina. De hecho, los primeros 3 capítulos son doctrina pura. Y del 4 al 6 capítulo son práctica. Lo que el pueblo de Dios debe hacer para demostrar que la doctrina los ha llenado, los ha enriquecido, los ha hecho poderosos. Así que empieza el capítulo 4 diciendo: Pablo, preso del Señor Jesucristo. Así saluda a los hermanos. Otras veces dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Cualquiera diría, bueno, si es apóstol tiene autoridad, ¿no? Es el apóstol. Otra vez dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ya es un poco más humilde, pero sigue siendo muy importante ser un siervo de Jesucristo. En otras cartas dice, Pablo, soldado de Jesucristo. Es decir, un combatiente, un hombre valiente que está defendiendo la fe y llevando el reino hasta lo más lejos. Pero en este caso él se identifica como Pablo, preso de Jesucristo. Es peor que un esclavo, es más bajo que un soldado, es más bajo que un siervo, es mucho más bajo que un apóstol de Jesucristo. En la escala de valores humana, un preso de Jesucristo es el que está más abajo y el apóstol el que está más arriba, ¿no? A un hermano pues de una iglesia pentecostal que yo conocí y lo vi varias veces en diferentes reuniones. Él empezó diciendo, ¿cómo estás, varón? ¿Cómo estás? ¿verdad? Y la siguiente vez me dijo, hey, ¿cómo estás, santo? ¿Cómo estás? Después dijo, siervo de Jesucristo. Y así iba subiendo la nomenclatura. Pero muy pronto me di cuenta de que era él que estaba creciendo. Ahora ya era un siervo de Dios, un pastor. Pero la siguiente vez que lo vi, me dijo, profeta, ¿cómo estás, profeta? Él que ya había escalado al nivel de profeta y después lo conocí ya como apóstol. Le dije, oye hermano, ven hermano. Porque es un poco más grande que yo, pero teníamos mucha confianza. Le dije, tú primero eres varón, luego eres santo, luego siervo, luego profeta y ahora eres apóstol. Sí, hermano, por la gracia de Dios he ido escalando esos niveles. Y tengo entendido que apóstol ya es lo más alto que puedes llegar. No, hay un lugar más alto. Arcángel. Dios mediante un par de años llego al nivel de arcángel. Y le dije, qué bonito que en tu iglesia haya esa escalera de ascenso en lo que es el servir al Señor, ¿no? Y cada vez que me lo encuentro ahora me dice, arcángel.
Me saluda, Arcángel, ¿cómo estás? Él piensa que nosotros también vamos creciendo acá. Y como hemos crecido tanto, pues ya soy Arcángel. Pero Pablo no, fíjese que Pablo fue al revés. Primero decía, soy apóstol de Jesucristo. Y luego dijo, siervo de Jesucristo. Después dijo, soldado de Jesucristo. Después dijo, esclavo de Jesucristo. Y ahora dice, preso de Jesucristo. Qué interesante escalera de Pablo. Fue invertida. Ahora era un preso. Sin embargo, esa escalera invertida es la escalera de la humildad. El que quiera ser grande deberá ser servidor de todos. Y el que llega a ser preso, no de los romanos, no de los judíos, un preso del Señor Jesucristo, y preso por la causa de Cristo, y preso en el nombre de Jesús, y preso para gloria del Señor Jesucristo, y preso para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces, ser un preso de Jesucristo es lo más alto que se puede alcanzar. Si alguno de nosotros es hecho preso por causa del Evangelio, podremos decir como Pablo, yo soy Samuel, preso de Jesucristo. Claro, si me meten al bote por algo que defraudé o alguna cosa mala que hice, pues no. Entonces soy preso de mi propia maldad, pero si lo hago por predicar a Jesucristo, eso nos eleva al grado de preso de Jesucristo. Y Pablo se identifica así porque va a tocar un asunto muy, muy delicado con la iglesia de Éfeso. Más que apóstol, más que siervo, más que esclavo, es un prisionero de Jesucristo, con toda la autoridad que Dios da. Pablo dirige esta carta. Pero a pesar de la gran autoridad que tiene Pablo en este momento, ya había pasado todos los sufrimientos en el nombre de Jesús y estaba preso para después ser asesinado. Dirige la carta y dice, os ruego, hermanos, les ruego. Y esa es una palabra muy hermosa. ¿Hace cuánto que no le ruegas tú a alguien? ¿Hace cuánto que tú no le ruegas a alguien? Pues no, casi no le rogamos a nadie. Le pides, si no quieres te vas, ¿eh? Pero el apóstol le dice, les ruego, hermanos, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Es una petición intensa. Un ruego es una petición intensa, en la que no te vas hasta que te digan que sí. Eso es un ruego. Y nosotros que somos tan soberbios, dicen, yo no le ruego a nadie le ruego. Y querrás quien te quiera, pero no quien te ruegue. Dicen los hombres más pagados de sí mismo. Pero Pablo, siendo preso de Jesucristo, dice, les ruego, hermanos, amados, que procuréis la unidad del Espíritu en la iglesia. Y utiliza el apóstol Pablo en su griego, un griego muy bueno, que Pablo manejaba porque él había estudiado griego, y escribe las cartas en griego, para describir este llamado que está haciendo en el nombre de Dios. Dice un paracaleo, que es llamar. Usa la palabra klesis, que es llamamiento. Usa la palabra kauleo, fuisteis llamados. Y la palabra eclesia, que quiere decir iglesia, ¿verdad? Entonces les voy a llevar hasta el pasaje donde ruega el Señor. Yo pues, por esto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos a los otros con paciencia, en amor. Y solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Cuando uno lee estos 3 versículos, se le marea la mente. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Cómo estuvo eso de solícitos? ¿Qué quiso decir con eso de que procurando la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz? ¿Cómo estará eso? Bueno, pues la realidad es que el Señor Jesús y Dios mismo nos llamó para formar un pueblo unido, un pueblo perfectamente unido. Es el llamamiento de Dios. Y Dios lo hace desde el cielo hacia los hombres en un llamamiento santo. Pero no todos escuchan ese llamamiento. No todos, solo los que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador podemos responder al llamamiento de Dios. Y a eso le llama la Biblia la vocación cristiana de la iglesia. El llamamiento es el que el Señor hace y la vocación es lo que nosotros sentimos dentro para responderle a Dios. Yo creo que lo han visto. Todos dicen, bueno, ¿cuál es tu vocación? No, pues mi vocación es ser maestro. Mi vocación es ser futbolista. Es una voz que te llama desde adentro. Dice, tú debes ser astronauta, tú debes ser policía, tú debes ser vendedor, tú debes ser político. Es una voz interna, se llama vocación. Bueno, pues existe la vocación cristiana. Cuando nuestro corazón responde al llamamiento de Dios. Dios está llamando a todo hombre y nación. Pero hay un grupo de personas que hemos oído la voz de Dios y respondemos con una vocación cristiana. Cuando tenemos esa vocación cristiana y nos reunimos a una iglesia, entonces somos ya el cuerpo de Cristo, la eclesia. ¿Verdad? Un paracaleo es el llamamiento de Dios, un cauleo que fuimos llamados por Dios y una iglesia porque hemos recibido la vocación y nos hemos unido voluntariamente al cuerpo de Cristo. Esa es la realidad. El ruego de Pablo es que busquemos la unidad, porque la unidad no se da espontáneamente, más bien hay división, hay diferentes formas de pensar, hay diferentes gustos, hay diferentes estilos, hay diferentes estaturas, complexiones, caracteres diferentes. Y algunos somos mexicanos y otros son coreanos y otros son americanos y de todo. El pueblo de Dios es de muchos orígenes. Y la unidad se da si la buscamos, si la procuramos, si la guardamos con todo celo, si sabemos que ese es el propósito principal de Dios para nosotros. Entonces la vamos a buscar, la vamos a procurar, la vamos a implementar y la vamos a cuidar, que nada atente contra la unidad espiritual de la iglesia. El ejemplo que Dios nos da en la Trinidad es que siendo un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y teniendo funciones distintas, uno es el Creador, otro es el Salvador, otro es el Consolador. Uno actúa desde el principio creando y dando sabiduría. Otro actúa en el centro de la historia, muriendo por nosotros y dándonos salvación. Y otro actúa viniendo como Consolador para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son 3 personas de Dios. Sin embargo, a pesar de ser distintas en su función, en su quehacer, son un solo Dios. Y están perfectamente unidos. Y es el principal ejemplo que nosotros podemos tener para buscar que nuestra iglesia, aunque somos muy distintos, seamos perfectamente unidos. A mí me da mucho gusto cuando voy a Ciudad Mante, voy a Tampico, voy a México, Guadalajara, y encuentro una iglesia
de Jesucristo. Y más se dice bautista, pero cualquier iglesia de Jesucristo, si tú entras ahí, te vas a sentir parte inmediatamente. Ya eres hermano de todos ahí. No los conozco, no sé cómo se llaman, no sé cómo es su carácter, no sé dónde viven, pero ya nos sentimos parte de ese cuerpo de Cristo. Hace unos 3 años o 2 y medio, viajé con mi esposa y pasamos por Villahermosa. Y ella tenía el teléfono de la esposa de un pastor en una iglesia de Villahermosa y le habló. Le dice, oye, hermana Rosa María, qué bueno que la encuentro. Hoy es miércoles, vamos pasando por aquí por la ciudad y quisiéramos asistir al culto de oración si ustedes tienen oración hoy. Dijo, sí, hermana, a las 7 de la noche tenemos culto de oración. ¿Dónde está? Pues estamos aquí en este centro comercial. Ah, no están lejos, en 15 minutos están aquí. Vénganse, van a llegar antes del culto. Y nos dieron las señas y después de perdernos como media hora, un niño nos dijo, ¿cuál iglesia? Ah, la iglesia, es el camino, sí. Están en la otra colonia entrando ahí. Y fuimos y llegamos a tiempo. Y entramos y nos fuimos a sentar en la fila número 2, ahí adelante. ¿Por qué nos fuimos hasta mero adelante? Pues nos sentíamos en plena confianza. Alguien nuevo pues, se sienta atrás a ver si no me corren. No, yo me sentía confiado y me fui hasta adelante. Estuvimos ahí, hicimos peticiones de oración, nos pusieron a orar, oramos todos, cantamos, nos servimos mucho. Y al final del culto dice la hermana que dirigía, quédense porque vamos a cenar para celebrar no sé qué cosa. Me gustó esa invitación y aunque yo era un desconocido, y Neria también, nos quedamos a la cena, pues quédense, pues nos quedamos. Ya cuando terminamos la cena, ya teníamos dónde ir a dormir esa noche con hermanos de la iglesia. En 2 casas nos invitaron. Pero si ellos no nos conocían antes, oiga, nosotros los conocíamos a ellos. ¿Por qué tanta amabilidad? ¿Por qué tanta unidad? Pues porque estamos unidos en el Espíritu. Y podemos confiar y ellos nos pueden meter a su casa y dejarnos dormir allí y comer con ellos y no importa. Porque somos cristianos, tenemos un mismo Espíritu, un Señor, una fe, una sola esperanza, una palabra de vida. Y podemos estar unidos. De eso se trata. La Trinidad es un ejemplo de la unidad que quiere darnos Dios para que así, aunque tengamos diferentes funciones, hagamos unidad. El pueblo de Dios debe ser uno. Y no nos estamos refiriendo al ecumenismo, fíjense. El ecumenismo es cuando se juntan muchas denominaciones que se dicen cristianas y se juntan para trabajar en un solo propósito y adorar juntos y cosas así. Y parece hermoso ese ecumenismo. Se juntan en cada reunión como 60,000 personas de todas las denominaciones, inclusive católicas también, y están ahí alabando juntos. Pero ese ecumenismo no es una unidad espiritual, es una unidad social, es una unidad política. Tiene intereses comerciales, tiene intereses personales. Y no les importa violentar la doctrina, violentar el orden, sino que herejes y no herejes puedan compartir y convivir, alabanzas y enseñanzas. Ese tipo de ecumenismo no está hablando la Biblia, está hablando de unidad en el espíritu, en una sola escritura, en una sola fe, en una sola espíritu, eso sí, y no es algo social. Una iglesia puede estar aquí, otra iglesia puede estar allá y otra por allá. Tal vez nunca nos vamos a ver juntos hasta que estemos en el cielo. Pero estamos unidos en el Espíritu. Eso sí. ¿Verdad? Nos habló hace poco el presidente de la Convención Hispana Bautista de Texas.
No nos habíamos hablado nunca. No lo conozco, él no me conocía a mí. Mis hermanos, quisiéramos que su cuarteto cante en nuestras reuniones plenarias de este mes de julio. Sí, hermano, con todo gusto. Claro que sí. Nos esforzamos todos, hicimos grabaciones y se los mandamos y los pusieron ahí. ¿Qué tal si nosotros cantamos herejías? Pues no es así, porque hay unidad en el Espíritu. Sabemos que estamos de una misma iglesia bautista y tenemos la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor y la misma esperanza, y podemos cantar juntos. No es el ecumenismo, es la unidad en el Espíritu. La unidad debe buscarse cada día, porque la unidad es intencional. Dios tiene la intención de que estemos unidos, nosotros debemos tener la intención de estar unidos siempre. Aunque haya pandemia, aunque haya pobreza, aunque haya guerra civil, aunque nos manden a diferentes partes de la tierra, seguimos unidos, seguimos en comunión unos con otros. Ahora, hay 4 ingredientes para buscar el vínculo de la paz. La paz es lo contrario del conflicto. La paz es lo contrario del temor. La paz es lo contrario del recelo. La paz es lo contrario del enojo. La paz es lo contrario de la ira. La paz es lo contrario de todo lo malo que hay en el mundo. La paz es algo que Dios da a su pueblo. Y por eso dice, mantengan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque en cuanto tengamos paz unos con otros, estamos verdaderamente unidos. Si tenemos problemas unos con otros, no estamos unidos. Si tenemos competencia unos con otros, no estamos unidos. Si tenemos enojo unos contra otros, no estamos unidos. Si tenemos desconfianza unos de otros, no estamos unidos. Si tenemos crítica unos contra otros, no estamos unidos. Si tenemos chisme unos de otros, no estamos unidos. El Señor quiere que tengamos el vínculo de la paz que mantiene unidos a los cristianos entre sí. Así como el vínculo del amor nos mantiene unidos a todos los cristianos con Dios. El vínculo de la paz nos mantiene a todos los cristianos unidos entre sí. Pero hay 4 ingredientes para que la paz sea perfecta. Y vamos a ver cuáles de esos ingredientes sí tenemos. Porque los debe tener la iglesia, pero los debe tener cada uno de los miembros. Si alguno de los miembros no tiene esos ingredientes, entonces ya hay uno que anda suelto. Y al rato otro. Y al rato todos andan sueltos porque no están vinculados en la paz. Así que son 4 los ingredientes, apréndanselos bien y vamos a revisar nosotros mismos a ver si tenemos esas 4 ingredientes, porque esos ingredientes pueden crecer en nosotros y abundar. El primer ingrediente es la humildad. ¿Es humilde usted, hermano? Hermana, ¿es usted humilde? Señor, ¿es usted humilde? Joven, ¿eres tú humilde, joven? Bueno, el segundo es la mansedumbre. ¿Somos mansos o somos bravos? La tercera cosa es la paciencia. ¿Somos pacientes o somos impacientes? La cuarta cosa es el amor. ¿Somos amorosos o somos peleoneros? ¿Qué somos, no? Vamos a analizar cada una para saber si de veras reunimos el requisito de la humildad. La humildad se describe como la actitud de una justa estimación de ti mismo, sin orgullo,
ni arrogancia en relación con los otros hermanos. ¿Tú te crees mucho? O sea, a lo mejor eres mucho. A lo mejor Dios te ha bendecido mucho. Ok, pero siempre vas a tener en consideración que los otros hermanos son antes que tú. Aunque sean más nuevos, aunque sean más jóvenes, aunque sean más rebeldes, aunque sean más ignorantes, así ponle tú muchos defectos. El otro hermano es antes que tú. Y vas a buscar primero la comodidad de tu hermano, el bienestar de tu hermano, el cuidado de tu hermano. Eso se llama humildad. Cuando tú, aunque eres muy antiguo, muy conocedor, muy sabio, muy rico, tienes muchas cualidades, primero atiendes a tu hermano que a ti mismo. Eso es humildad. Y no es una falsa humildad, es una humildad. Por ejemplo, tú eres el miembro más viejo de la iglesia. Tú fuiste fundador y has cooperado con $50,000 para que se construya todo. Eres muy, muy valioso en la iglesia. Y te sabes toda la Biblia de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y tienes nombramientos importantes en la iglesia. Pero se celebró algo y estamos sirviendo la comida. Y tú dices, yo quiero ayudar a repartir la comida para los otros hermanos. Y primero te aseguras que todos tengan comida y que a nadie le falte bebida, que tengan lugar, que estén a gusto. ¿Está bien? ¿Qué les falta? ¿Nada? Ok. Tú eres humilde, porque primero te esforzaste porque los demás tuvieran antes que tú mismo. Aunque tienes muchos valores y mucha importancia en la congregación, estás sirviendo a los demás, eres humilde. O si estamos subiendo a un autobús porque vamos a ir a un viaje misionero, primero que se acomoden todos, ya subieron su equipaje, ahora deja ver yo dónde quepo. Tú al último, porque tú eres humilde. Aunque tú pagaste el camión, aunque tú tuviste la idea de ese viaje, aunque van a un lugar donde tú eres conocido y famoso, primero están los demás. Eso se llama humildad, ¿verdad? No creerte poca cosa, no ser un insignificante, eso no es humildad, sino el servir a los demás es humildad. Es estimar a los demás de igual o mayor valor que nosotros delante de Dios. Porque el mayor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo, que siendo el Rey de los Reyes en el cielo, vino para servirnos a nosotros y dar su vida en rescate por nosotros. Todavía antes de morir, a un hombre ahí que estaba clavado, era un asesino, un ladrón, todavía le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama humildad. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y lo estaban clavando, se llama humildad. Y es el ejemplo más grande de humildad. Y si nosotros fuéramos así de humildes, no nos pelearíamos con nadie. Y nadie se pelearía con nosotros. Pues eres humilde. ¿Quién se va a pelear porque le trajiste su plato, o porque lo subiste al autobús, o porque le cargaste su maleta? Nadie. La humildad es el primer clavo del vínculo de la paz. Luego vamos a ver la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Algunos piensan, pues un manso es uno que tiene miedo a pelear, que mejor no se mete en problemas. Y no, eso no es ser mansedumbre, esa no es. O alguien dice, pues antes era bien valiente, bien bravo, y ahora míralo, ahí está, sentado, que no se defiende ni nada. Y piensan muchos que un manso es un hombre débil, sin hormonas, sin fuerza, sin valor. Así piensa el mundo. Pero la realidad es que la mansedumbre es una dulzura de espíritu que te hace muy tratable con los demás. Es una gentileza con la que uno trata a los demás porque eres manso. No eres áspero. Váyanse para allá, muévanse. Recuerdo a mi hija Michelle le pasó una experiencia ahora que reanudaron actividades en la iglesia. Y lo voy a decir porque yo sé que ahí está Michelle viéndonos y porque muy pronto nosotros vamos a abrir
el templo y vamos a pasar por una situación parecida y ojalá no. Ella estaba ahí, no los dejaron cantar, se puso triste. Bueno, allá está mi amiga fulana que hacía mucho no veía, que la perdí de vista, ahorita la voy a saludar y ya cuando se terminó el culto, iba para allá y dice, no, por acá por favor, por acá. Parecían capataces y no pudo ver a su amiga. Le entristeció mucho. Porque pues, a veces en el ejercicio de nuestro puesto nos ponemos bravos y ásperos. Pero no, el que es manso tiene un trato dulce, un trato gentil. Aun cuando sea jefe de algo, aunque sea el dueño del negocio, él tiene un trato gentil porque es manso, porque Dios lo hizo manso. Miren, Moisés llegó a ser el hombre más manso en la Biblia. Pero antes de que el Señor lo llamara, no era ningún manso. Él mató a un egipcio y separó por la fuerza a 2 hermanos y atacó a unos pastores que le querían robar el agua a su futura esposa y él solo se los echó. No era ningún manso. Vino a ser manso cuando siguió el mandamiento de Dios. Dios nos hace mansos, tratables, dulces, gentiles, dóciles ante la voluntad de Dios y entonces fuertes ante la voluntad de los hombres. Porque si somos al revés, dóciles ante la voluntad de los hombres y reacios a la voluntad de Dios, qué asqueroso lugar tenemos, ¿no? Hay gente que le teme a la ley de Dios, de los hombres, y no obedece a Dios. Está perdido esa persona. Pero cuando somos dóciles a la voluntad de Dios, podemos resistir la ley de los hombres con gentileza. Hay un control absoluto de los impulsos violentos en el manso. Y se requiere mucho más poder espiritual para controlar los impulsos violentos que para dejarse llevar de la ira. El que se deja llevar de la ira tiene un carácter débil que no se puede controlar ni a sí mismo. Pero el manso es porque puede controlar sus vísceras, sus nervios, sus reacciones y actuar como un cristiano. La mansedumbre es un nivel alto de la espiritualidad y participa mucho en el vínculo de la paz para alcanzar la unidad del espíritu que la iglesia debe tener. ¿Cuál fue la primera? Humildad. ¿Cuál fue la segunda? Mansedumbre. Bien, vamos a ver la tercera ingrediente. Paciencia. La paciencia es una tolerancia amorosa. Porque fíjese que acá entre nos sí hay hermanos rebeldes, sí hay hermanos incómodos en las iglesias. Hace 35 años llegamos a esta iglesia, llegamos antes que ustedes, hace 35 años. Y ya estaba aquí en la secretaría Silvia, y que siempre estaba Ruth también, y se ayudaban aquí en toda la actividad. Estaban empezando su ministerio ya de 35 años como secretaria de la iglesia. Y siempre había muchachas de su generación que venían a platicar con ellas todos los días. Y yo me daba cuenta de sus conversaciones y cómo era la iglesia y todas las cosas gracias a sus pláticas. Y aprendí 2 expresiones muy simpáticas. Cuando hablaban de alguna hermana que era muy violenta, decían, es que es muy feíta la hermana, es feíta. Es como aquella otra, no, aquella es horriblita. Le dije, lo que me gusta es que se lo dicen con todo cariño, ¿eh? Una es feíta y la otra es horriblita. Y no se refería a su cara o a su cuerpo, sino a su carácter. Porque tenemos caracteres diferentes. Y la paciencia significa tolerancia amorosa. Te aguanto que eres duro, que eres áspero, que eres travieso, que eres inquieto. Te aguanto. Porque tengo tolerancia amorosa.
Hay un canto que cantaban ahí en Durango que decían: amamos a la gente, amamos a la gente, amamos a la gente porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo para amar a la gente. Y cada vez que íbamos a un día de campo, un paseo, alguna cosa, ese canto se cantaba y cada estrofa cambiaba de nombre. Amamos a Aarón porque estamos en Cristo. Se necesita paciencia. Y ahí le cambiaban para decir, para amar a Aarón. Y a todos nos causaba gracia eso de que necesitamos mucha paciencia para aguantar los unos a los otros, pero es bíblico. Si queremos tener el vínculo de la paz para la unidad del Espíritu, necesitamos paciencia con los que no han entendido, con los que no obedecen, con los nuevos, con los que no saben, o los que sí saben y sí han entendido de todas maneras, son horriblitos. Hay horriblitos en todas las iglesias. Decía el hermano, ¿cómo se llamaba? Aquel que escribió Mi experiencia con Dios, Henry A. Blackaby. Dice, en todo grupo humano, así sea de 10 personas, siempre hay una persona insoportable. En todo grupo humano. Analice sus grupos. Si usted no ha encontrado a la persona insoportable de su grupo, es probable que usted sea el insoportable. Hay que entender que sí los hay y que Dios quiere que los toleremos amorosamente. Si queremos luchar decididamente, intencionalmente, por alcanzar el vínculo de la paz, que es la herramienta para la unidad del Espíritu. Dice ahí textualmente el pasaje, soportándoos los unos a los otros en amor. Soportándolos. ¿Ok? Dice, ¿y cómo te cae a ti, Isaac? Pues yo los soporto muy bien. Qué bueno, eres un hombre paciente. Así es. Es aguantar las pruebas en las relaciones humanas, porque son duras las relaciones humanas. Muchos ahí en el hospital no querían ser jefes, nada más por no meterse en bronca. Te pones de jefe, te vas a hacer enemigo al 90%, sobre todo en el seguro social. Entonces me dijeron a mí, ¿quieres ser jefe? No. Tú sí, hombre, tú te llevas bien con todos. No quiero ser jefe. Y no porque me van a meter broncas, sino porque a mí me gusta la medicina. Y ser jefe es meterte a la pura administración y te olvidas de los pacientes. No quiero eso. Pero sí, los demás huían, no por la administración, huían por las broncas que se metían. Y paciencia quiere decir aguantar las pruebas en las relaciones humanas. Que siempre hay relaciones humanas. Mire, hay pruebas en las relaciones humanas. Yo he visto muchos casos de gente famosa, artistas, políticos, etcétera, futbolistas, que viven en un noviazgo eterno. El día que se casan se pelean. Porque la relación humana, el compromiso, genera roces, conflictos de intereses, conflictos de deseos, y se pelean y se separan. ¿Por qué no tienen paciencia? Porque no tienen el Espíritu de Dios y no aguantan las pruebas de las relaciones humanas. Es tolerar las imperfecciones de otros que están en proceso de santificación. Todos los demás también están en proceso. Y si ahorita tiene imperfecciones porque está empezando. Y se refiere a cualquier aspecto de la vida. Miren, si alguien está empezando a tocar el piano, comete un error tras otro. Y luego uno ya no lo quisiera oír porque la está regando. Pero el maestro que está trabajando con él y que puede tolerar esas imperfecciones y corregirlas, va a llegar a disfrutar un concierto grande cuando ese alumno haya alcanzado la madurez pianística. Y eso es en el piano, y eso es en la pintura, y eso es en la predicación, y en cualquier actividad humana. Nadie nace sabiendo y empezamos cometiendo errores. Y ahí es donde debemos tolerarnos los unos a los otros sus imperfecciones.
porque están en proceso de santificación. Y si los toleramos y los soportamos, estamos ayudándoles a crecer. Y cuando crezcan también van a ser tolerantes, y mansos y humildes. Pero si les echamos bronca y conflicto y crítica, ellos cuando crezcan van a ser conflictivos, criticones y violentos. ¿De dónde aprendieron? Pues tú le enseñaste, tú así eres con ellos. ¿Cómo se iban a ser santos y perfectos si tú fuiste duro con ellos? La cuarta cualidad que tiene, el cuarto ingrediente es el amor agape o ágape. Es el amor de Dios por los humanos. Ese es el amor ágape. Es el vínculo perfecto, el que nos vincula con Dios. Si no nos hemos vinculado con Dios, no conocemos el amor ágape. Es una benevolencia invencible. Esa descripción a mí me gustó mucho porque Dios es benigno y benévolo con nosotros. Nosotros a veces somos un poco benévolos con alguien, nos falla y no te vuelvo a prestar. ¿Sabes qué? Se acabó. No. Ya te di una oportunidad, fallaste, ni modo. ¿No? Y a veces ese trato se da entre esposos. Porque ya fallaste una vez y no te lo voy a permitir. Fíjate. Te equivocas, te metiste con la persona equivocada. No te voy a resistir. Pero el amor agape es una benevolencia invencible. Por más que fallemos, el Señor nos sigue cuidando. Por más que dudamos, el Señor nos sigue dando fe. Por más que Él nos da amor. Él es invencible. Y gracias a Dios por eso. Entonces hay un chema o un canto de la unidad que cantaban las iglesias de allá de Asia y de Macedonia y de Italia. Y viene ahí en el pasaje donde dice una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Si se fijan, son 7 unos. Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, una misma esperanza, la promesa de vida eterna, un solo Señor, que es Jesucristo, una fe, la de todos, un bautismo nada más, el de Jesucristo, y un Dios y Padre de todos nosotros, que es de todos, por todos y en todos. Y eso se repetía como un chema o como un cántico después de terminado un culto. Así como los judíos cuando terminaban sus reuniones decían, porque hay un solo Dios y así mismo, ¿no? Cuando decían aquellos, Dios es uno. Era el chema de los judíos y el chema de los cristianos es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Si son 7 unidades así, ¿debemos ser unidos sí o no? ¿O tenemos otra esperanza? ¿O tenemos otra fe? ¿O tenemos otro Señor? ¿O tenemos otro bautismo distinto? ¿O tenemos otro cuerpo? ¿O tenemos otro Dios y Padre? No, es exactamente el mismo. Así que el Señor nos invita a estar perfectamente unidos. ¿Cuáles son los ingredientes? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Un amor invencible, ¿no? Una benevolencia invencible. Vamos a cantar la canción del Espíritu. ¿Se acuerdan de la canción del Espíritu? Ya la canto desde chico. Después de orar lo cantamos. Gracias. Padre Santo, gracias te damos porque tú has estado con nosotros en estos días de prueba. Estás queriendo hacer crecer a tu iglesia. Y hoy especialmente pedimos que nos permitas ser unidos.
siguiendo el vínculo de la paz, por medio de esos ingredientes que tú nos has mostrado, que deben formar parte de nuestra personalidad cristiana. Recordando que tenemos 7 unos que nos unen poderosamente. Nadie pues debe estar en conflicto, ni en separación, ni en antagonismo, sino que aún siendo tan diferentes unos de otros, estar perfectamente unidos como un solo cuerpo. Gracias por tu voluntad, Señor. Permítenos conseguirlo con el poder de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu, de sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégalo lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llévanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura.